Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema de las funciones lógicas. Este archivo que ustedes ya lo tienen va a ser eh, a través de casos pequeños eh, la visualización y ejecución de diferentes funciones lógicas para el desarrollo de estos casos, ¿ya? Pero antes de entrar a ver cómo funciona, valga la redundancia, ¿no? Una función, o sea, cómo se utiliza una función, vamos a hablar sobre ello, ¿ya? ¿Qué cosa es una función? Entonces, por aquí a un costadito voy a empezar a describir lo que es una función. Básicamente una función eh, es una fórmula preescrita. ¿Ya? Es una fórmula preescrita. Está compuesto por argumentos, también conocidos como parámetros, ¿ya? Entonces, en el léxico de computación, ¿no? Tiene... disculpe, tiene los nombres de argumento y los nombres de parámetros. Si nosotros hacemos un recordaris de lo que hemos visto en el colegio, de repente ustedes han podido encontrar el término de f entre paréntesis x. ¿Te recuerdas? Y eso para nosotros nos indicaba de que era una función. O sea, queríamos, mediante una fórmula, darle valores a x, ¿cierto? Y eso nos generaba un cambio, ¿no?, dentro de los resultados en base a la fórmula que habíamos empleado. De la misma manera, ese concepto de función en matemáticas es lo mismo que trae, en este caso, en las hojas de cálculo. Y lo podemos mostrar por acá. Mira, hay justamente una ficha llamada fórmulas en nuestro menú de Excel, ¿no? Y dentro de estas fórmulas hay un capítulo grande, un grupo grande que se llama biblioteca de funciones, ¿no? Inclusive acá está, ¿no?, el fx. Y por supuesto, hay otros grupos que definen, por ejemplo, los nombres de criterio, auditoría de fórmulas. Bueno, ya está un poco para ver cómo se están desarrollándose las fórmulas dentro de la hoja de cálculo. Pero en esta parte de biblioteca de funciones podemos encontrar, ¿no?, para poder insertar una función dentro de nuestra hoja de cálculo, podemos hacer uso de este botón. Y aquí va a observar de que puede buscar un nombre con una pequeña descripción, puede buscar y automáticamente le va a llevar a encontrar de repente una función que usted ha escrito. Puede encontrar aquí una categoría donde están agrupadas las diferentes funciones, ¿no? Como les indicaba hace unos días, ¿no?, hay funciones como funciones financieras, fecha, hora, matemática, trigonométrica, estadística, búsqueda, base de datos, texto, lógica, información, funciones de ingeniería, cubo, compatibilidad y funciones web. De todas estas, que son extensas, ¿no?, porque cada una a su vez tiene otras funciones. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es las funciones lógicas, y dentro de ella existen otras, ¿no?, todo un grupo de funciones. Básicamente la que vamos a ver el día de hoy es la función sí, en primera instancia, y luego otras funciones más, ¿ya? Bueno, entonces aquí nosotros tenemos la posibilidad de utilizarla. Si quisiéramos usar esta función sí, al aceptarla,
me va a salir una ventana donde podemos colocar los parámetros, ¿no? La prueba lógica, acá hay que buscar una condición, el valor de verdad que va a responder en base a la prueba lógica. Si la prueba lógica es verdadero, entonces en esta parte se tiene que realizar las acciones que cumplen cuando es verdadero. Y el valor falso cuando la prueba lógica me devuelve el valor de falso. Bien, es fácil de repente trabajarlo con estas ventanitas donde uno solamente escribe los datos y al aceptar nos devolvería el resultado verdadero o falso dependiendo de la prueba lógica. Y así es la manera en cómo podríamos utilizar no solamente este tipo de funciones. Acá también puedes encontrar, ¿no?, ya a través de sus grupos, ¿no?, la gran variedad de funciones que existen. Bueno, pero para ampliar un poquito más, ¿ya?, porque ahí está viendo la funcionalidad de uso de estos botones, la idea de que usted pueda aprender estas funciones de una forma más rápida, más directa, es aprenderse bien la distribución de los parámetros, ¿no? Entonces, una función estaría compuesta así, ¿no? Nombre de función. O sea, el nombre de la función puede ser, por ejemplo, la función sí, la función buscar b, la función izquierda, la función abs de absoluto. O sea, el nombre de la función que quiere utilizar. Siempre va inicialmente con un signo igual, luego viene el nombre y seguido de un paréntesis que abre y luego los argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3, ¿no? Los argumentos o parámetros. Bueno, dependiendo de la función, vas a encontrar dentro de los argumentos hasta un máximo de 30. Entre 0 y 30 argumentos, ¿ya? No todos cumplen los 30, ¿no?, por si acaso. Y no todos tienen argumentos, solo basta con abrir y cerrar paréntesis y ya sale la operación, ¿no? Entonces, pero la idea es así, ¿no? Usted pone el signo igual, pone el nombre de la función, un paréntesis, y va colocando los argumentos. ¿Qué van a ir en los argumentos? ¿Qué van a ir en los argumentos? Bueno, el argumento pueden ser, a ver, vamos a poner acá. ¿Qué puede haber en un argumento? En un argumento puede haber un texto, ¿no?, básicamente un dato, ¿no? Y ese dato, que puede ser un texto, puede ser un número, puede ser un valor lógico. Tengo que hacerme Por acá. Bien, en un número, este número puede estar dado también en número como tal, y fechas. Las fechas, el tipo de dato, básicamente el número, las fechas, a pesar de que hay un formato en que usted puede ver el día, mes y año, las fechas en sí son números. Y los valores lógicos son, bueno, hemos puesto verdadero y falso, ¿no?
Bueno, si usted se dio cuenta en este momento, al escribir la palabra verdadero en minúscula, automáticamente me ha puesto en mayúscula, ¿cierto? Igual, he puesto falso con minúscula y él automáticamente lo ha puesto en mayúscula y lo ha centrado. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que en esta celda donde he escrito ese valor, estos dos valores, cada una de ellas tiene asignado como valor en esa celda verdadero y en la otra falso. Se le ha asignado ya su valor. Bueno, pero usted ve que en otros casos estoy escribiendo un texto y Excel lo está entendiendo como si fuera un texto. Ok, entonces el dato que se muestra, vuelvo a repetir, ¿no? Un argumento, los argumentos pueden ser datos y estos datos pueden ser de tipo texto, numérico, ¿no? Valor lógico, como puedes ver ahí. Ahora, los textos, voy acá a hacer una aclaración mayor, los textos tienen que estar encerrados entre comillas, ¿ya? Eso es una manera de que Excel lo entienda, de que es un texto dentro de un argumento, ¿ya? Ahora, dentro de esas comillas, usted puede escribir una palabra, un número, un signo, todo lo que usted quiera, pero ahí va a haber en sí un texto, o sea, porque está encerrado entre comillas, ¿ya? Muy bien, entonces hay que recordar esto. Es muy importante que usted ahora entienda esto porque todo lo que vamos a emplear en funciones va a estar asociado a saber y entender esta información, ¿ya? Entonces, ya sabemos que los argumentos van a tener estos tipos de datos. Textos, ¿no? Como letras, ¿no? Números, como tal lo conocemos, las fechas también, el valor lógico, verdadero y falso. ¿Qué más puede haber en un argumento? Bueno, puede haber las llamadas celdas. O sea, acuérdate, ¿no? A1, por ejemplo, es una celda, ¿cierto? A1 es una celda, ¿no? Pueden haber rangos de celda, ¿no? Por ejemplo, de A1 a 2 puntos, por ejemplo, a A5. Entonces, esos 2 puntos que usted está viendo ahí entre A1 y A5 se le considera un rango, ¿no? Todo lo que hay entre A1 y A5 está en la composición del rango, ¿no? Entonces, está A1, A2, A3, A4 y A5. Inicio y final. Y las celdas, como usted ve, la celda 1 es una celda normal. También puede haber celdas de tipo absolutas, ¿no? Dólar, vamos a poner acá, dólar, vamos a poner G, dólar 2. ¿No? Puede haber, entonces, celdas relativas, celdas absolutas, ¿ya? Rangos. ¿Qué más puede haber? A ver, dentro del argumento podemos encontrar también fórmulas. Obviamente que dentro de la fórmula usted va a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar aquí números, ¿no? Vamos a encontrar números y operadores aritméticos, ¿no? Números, en este caso también pueden estar celdas, ¿no? Que contienen números, obviamente. ¿Qué más puede haber en un argumento? Un argumento puede contener funciones también. Entonces, ¿qué significa eso? Que una función que contiene argumentos, ese argumento también puede ser una función. Entonces,
una función dentro de otra función. A eso se le conoce, ¿no? Que, bueno, están vinculadas ambas las funciones, ¿no? Una función dentro de otra función. También pueden ustedes, aparte de ingresar datos, celdas, rangos, ¿no? Puede considerar, bueno, por acá le he puesto, sí, allá. Acá lo voy a agregar. Las celdas pueden estar ubicadas también nombre de nombres, voy a poner acá, de rango. ¿Ya? Nombres de celda. Y o rango. Bueno, entonces, con estos tipos de argumento que vas a encontrar, o sea, diferentes tipos de datos que vas a poder colocar dentro de los argumentos, vamos a empezar a utilizarlos en una función, en este caso, con este grupo de funciones lógicas. ¿De repente tienen alguna duda, alguna pregunta antes de ya empezar con el desarrollo de esta función? Bien, ahorita lo está viendo de repente de manera abstracta lo que estoy indicando, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver ahora de manera práctica, cómo lo podemos utilizar en una función lógica. ¿Ya? Entonces, a ver, nuevamente por acá. Voy a escribir funciones lógicas. Y vamos a trabajar en este momento con la función lógica sí. La función lógica sí, cuando se construye la función, ve usted ahí una ayuda, acá en la parte de abajo, ¿cierto? Dice prueba lógica, ¿no? Entonces aquí tiene que ir el primer argumento, ¿no? El argumento 1, ¿no? Voy a poner acá a través de argumento, ¿no? Es la prueba lógica. De acuerdo a la prueba lógica, va a haber un argumento 2, que es el valor de verdad. Luego del punto y coma, el argumento 3, que es el valor si es falso. ¿Cierto? Bien, acá voy a dejar un espacio para que quede mostrado. Entonces, el argumento 1 es la prueba lógica. El argumento 2 es el valor de verdad. Y el argumento 3 es el valor ¿ya? Entonces tienes que recordar eso. Ahora, en sus computadoras, cuando haga esta función, el punto y coma, vamos a ponerlo acá, ¿no? El punto y coma es el separador de argumentos. ¿Ya? Es el separador de argumentos. Es probable de que usted, cuando empiece a hacer la función, no le salga el punto y coma, ¿ya? En algunos casos, voy a poner acá ya, puede salir el signo coma. Debido a la configuración
configuración regional que tiene activado en su computador. ¿Ya? Eso lo pongo por si alguien me dice, profesor, pero no me sale porque tengo punto y coma. No tengo punto y coma, tengo coma. Ya, debes recordar que ya nosotros hemos visto en el tema de Word, en la parte de tablas, cuando no nos salía la fórmula de tablas, configuramos el equipo para que pueda ser utilizado, ¿no? Sea visible. Lo habíamos cambiado a Español Perú. De Español Perú, perdón, lo habíamos cambiado a Español España. Es una manera rápida de hacerlo. Ok, entonces procedamos a desarrollar este caso que tenemos ahora. Es una empresa que se dedica a la producción, ¿ya? Acá vamos a ver esta empresa, producción por trabajador, ¿no? Bueno, un trabajador de esta empresa está laborando con la condición de estable y con la condición de destajo. O sea, un trabajador estable significa que se le va a asignar un pago, ¿no?, fijo por las horas que está estipulado en su contrato, ¿no? O sea, por más que sea estable, igual tiene que haber firmado un documento indicando de cuánto se le va a pagar por el año, ¿no?, por los meses, ¿no? Y también hay trabajadores que trabajan por destajo, que quiere decir de acuerdo a la producción. Cuanto más produces, ¿no?, tienes obviamente mayor ingreso. ¿Qué más podemos apreciar en este cuadro? Que los trabajadores trabajan o laboran en 2 turnos. Turno 1, turno 2. Y vemos las unidades que han producido. ¿Qué nos está pidiendo este cuadro? Bueno, vamos a continuar en el siguiente enlace para seguir describiendo, ya que se nos va a cortar dentro de un ratito, ¿ya? Vamos a trabajar ya con los montos y las demás bonificaciones. Preparen sus preguntas si tienen una duda para más adelante, por favor. Si nos corta el enlace. Vamos viendo las preguntas. Acá están las preguntas. Puedo hacer una línea divisoria con la ficha vista y